de lectura. Les paso la cita. Bueno, Está bien. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, a partir del verso 1. Hay dos expresiones un tanto antagónicas, o bastante antagónicas. San Mateo capítulo 28, a partir del verso 1. Sí. Y en medio está San Lucas 24:6. En medio de las dos citas, pero también igual se los leo yo. Ese yo se los voy a sonar. San Lucas 24:6. Sí. Bien. Son algunas ideas que me gustaría dejarles a propósito de la Semana Santa que recién acabamos de pasar, que recién acaba de suceder, y quiero dejarles algunas ideas. Una pregunta, la dije la semana pasada y la vuelvo a repetir, es una pregunta que siempre es complicada. Es una pregunta que yo he hecho en diferentes momentos, en diferentes foros, en la iglesia, la he hecho con algunos grupos, la he hecho con grupos de muchachos, y siempre se vuelve una pregunta complicada, y yo la voy a hacer aquí. Si yo preguntara en este momento, ¿quién es santo? Y dijeran, levante su mano el que es santo. Es más, lo hago ahorita, levante su mano el que es santo, y se vuelve la aureola, ¿no? Es que, porque asociamos así en automático la santidad con la perfección, asociamos la santidad con lo que no tiene defecto, asociamos la santidad con lo que no tiene error. No está del todo errada. El asunto es que sí es cierto, santo, la definición de santidad es elegido por Dios. El que es elegido por Dios, esa es la definición de santidad. Pero también una de las acepciones de la palabra santidad es algo que es puro, algo que es limpio. Y en ese sentido, si Dios ha perdonado nuestro pecado, entonces estamos en un estado de pureza, de limpieza. ¿Sí? Dios ha perdonado nuestro pecado. Entonces, somos santos. No, pero es que yo todavía, fíjate que todavía tenemos, ¿qué? Dios ha perdonado nuestro pecado. Que nuestra conciencia de pronto quiera acusarnos. Sí, pero la opinión que cuenta es la opinión de Dios. Y si Dios ha perdonado nuestro pecado, y dice la Biblia que cuando Dios perdona su pecado, nuestro pecado no se acuerda más de él. Dicen por ahí que los caballeros no tienen memoria. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Tal vez nosotros tenemos esa característica de que cuando tratamos con alguien y esa persona en algún momento nos hizo algo, pues ya lo superé, ¿verdad? Yo tengo un primo, ¿verdad?, que una ocasión me descalabró, pero cuando veo al primo todavía me cuido, no vaya a ser que... Dios no hace eso. Dios dice la Biblia que perdona nuestro pecado y no se acuerda más de él. Entonces, en ese sentido, somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido, como dice la expresión, puros, limpiados. Otra de las acepciones de la palabra santidad es apartado o diferenciado. Esa es una palabra, una de las acepciones. Algo que es santo es algo que ha sido apartado, algo que ha sido diferenciado, algo que se destaca. En ese sentido, me gusta pensar que cuando Dios voltea, que Dios ve hacia la humanidad, nos destacamos. Imagínenlo así. Llegas a una escuela, y en una escuela hay, no sé, 500 niños correteando por ahí, y todos son importantes, todos son niños, sin duda, y puede ser bueno para con cualquiera de esos niños, y sin duda, si alguno de esos niños tuviera algún accidente, no tengo la menor duda de que buscarías la manera de ayudarlo. Pero tu compromiso, tu obligación es para con dos de ellos. Dos de esos 500 que andan corriendo ahí, hay dos que son tuyos y con los cuales tienes una obligación, son tus hijos. ¿Sí? Entonces puedo decir, la misericordia de Dios es para todos, sin duda, porque es incuestionable, Dios es bueno y la misericordia es para todos, pero los compromisos, el compromiso, las promesas de Dios son para sus hijos. Hay santidad en la vida de nosotros. La santidad es la consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros, somos santos. Si de alguna manera nos destacamos, nos diferenciamos, porque esa es la acepción de la palabra santidad. Separado, apartado, diferenciado, que se nota, que se destaca. Entonces, tú eres de los que se destaca, tú eres santo.
Y debiera convertirse en una respuesta condicionada e inmediata. ¿Quién es santo? Yo soy santo. No por mis acciones, sino porque Dios me ha perdonado. Porque soy puro, porque soy limpio de todo pecado. No que no me vaya a equivocar, pero tengo la convicción de que no me quiero equivocar y que si me equivoco, dice la Biblia que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo, defensor tenemos para con Cristo. Y no el defensor que viene a negar mi error, es el defensor que viene a ayudarme a corregir mi error y a modificar la conducta. Y así como yo puedo decir, ¿quién es padre? Yo soy padre. ¿Quién es hombre? Yo soy hombre. ¿Quién trabaja? Yo trabajo. ¿Quién es santo? Yo soy santo. No la duda, porque la duda viene a restar convicción. Y bueno, eso es ser santo. Y bueno, una vez que hemos visto esa percepción de lo que es santidad, algo apartado, algo diferenciado, algo que se destaca de los demás, esto es la Semana Santa. Vivimos una Semana Santa. Una semana no que no tenga errores o defectos, es una semana que es diferenciada. Hay una semana que diferenciamos de todo el año. Se destaca de todo el año, la apartamos de todo el año, así como pensamos en una semana de vacaciones al año. Es una semana que se destaca, porque vamos y paseamos y descansamos y tomamos fuerzas para continuar las otras todo el año. Bueno, de igual manera, hay una semana del año que debiéramos apartar, que sería bueno que apartáramos. Nuestros padres decían, nuestros abuelos decían, son semanas para guardar, son días para guardar. Y es importante. Dice, ¿por qué lo dices ahorita si ya pasó? Pues para que el otro año, porque tenemos un año para programar, que vamos a prepararnos. Tener una semana del año, una expresión que viene en la Biblia en Isaías 58, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, si lo llamares santo, delicia, esto es, si un día de la semana se refiere aquí, un día de la semana lo llamas santo, si un día de la semana lo llamas, este es el día apartado, este es el día diferenciado, este es el día que se destaca, un día de la semana se destaca. En la Biblia le llamaban el día de reposo, ¿sí? Ese día santo. El día de reposo lo convertimos en un día de descanso. No, el día de reposo es el día del alivio. Un día que te alivias, que de alguna forma te alivias de las cargas de la semana y tomas fuerza y voluntad para lo que sigue. Bueno, de alguna forma eso es la Semana Santa. La Semana Santa coincidió con una celebración, los quiero poner en contexto, con una celebración del pueblo hebreo donde recordaban haber sido librados de la opresión de los enemigos. Ellos eran oprimidos, ellos eran obligados a construir las ciudades de los enemigos contra su voluntad. No eran trabajadores, no eran socios, eran esclavos. Y Dios fue ahí de alguna forma, los liberta de esa opresión. Hoy podemos decir, eso se le llamaba la fiesta de la Pascua. Pascua viene de otra palabra que es pash o pasar. Ellos pasaron de un estado de opresión a un estado de libertad. De la misma manera podemos decir que a través de una relación con Jesús hemos pasado de una situación de opresión. Era oprimido por las dificultades, era oprimido por los problemas, era oprimido por las adversidades, era oprimido por la culpa. Yo no soy oprimido por la culpa. No hay nadie que me señale. Dios ha perdonado mi pecado. Y coincide, la celebración de la Pascua coincide con la celebración de Jesús, y a través de su vida es que recordamos de igual manera el no ser oprimidos. Entonces, es importante celebrar. No sé cómo les vaya el día que se les olvide el cumpleaños de la esposa, ¿verdad? Pero, no, espérame, ¿cómo se me va a pasar? Es importante recordarlo, es importante celebrarlo. De la misma manera es importante recordar y celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es importante, porque tiene un significado. Dicen, pero es que son frases que cambian el rumbo. Hay frases que cambian el rumbo. Y yo quiero hablarles de una frase que cambió el rumbo. En 1918, el 11 de noviembre, los titulares de algunos periódicos salieron con expresiones así negras, en grande, decía, War is over, la guerra mundial ha terminado. Esa frase estaba llena de significado. Esa frase significa que nuestros soldados pueden regresar, mis padres pueden regresar, mis hijos pueden regresar, mis hermanos pueden regresar, y los que están aquí ya no se tienen que ir. En 1945, 7 de mayo, sale una expresión, Alemania, rendición incondicional. Ese concepto de Alemania, rendición incondicional, no es solo una frase, es una frase que modifica instantáneamente el rumbo de las personas, modifica instantáneamente el rumbo de los países, el rumbo de los presupuestos. Es una frase que viene a traer esperanza. La guerra terminó. Son frases. Y hay frases que si bien debieran de estar modificando nuestra conducta, si no lo están haciendo es porque o no las entendiste, o porque las estás negando, o viene una contratesis. Alguien llega y te dice, ¿sabes qué? El cáncer es positivo.
ya se modifica la conducta, se modifican los planes. Yo iba a ir, yo iba a cambiar, yo iba a comprar, pero esta noticia. Pero también la contraparte, ¿sabes qué? No, es negativo esa prueba, no tienes cáncer. Una frase puede tener, y yo quiero resaltar una frase que debiera tener importancia, digo, a propósito de Semana Santa, repito, a propósito de una semana diferenciada, a propósito de algo que se destaca, una frase que se debe destacar que se da en San Mateo capítulo 28, ¿sí? Se las leo, San Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, San Mateo capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Sí, resaltamos esa opción. Ellas fueron a ver el sepulcro. No iban a ver a Jesús resucitado, iban a ver el sepulcro. Sí, iban a tener un contacto con lo muerto, iban a tener un contacto con lo que no tiene vida. Sí, dice incluso otras, porque esa historia viene en los 4 evangelios, dice que iban con especies aromáticas, iban a ungir el cuerpo, iban a tratar de combatir el mal olor. Sí. Y continúa la historia, dice, hubo un gran terremoto, verso 2, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hace un paréntesis, esa misma historia se toca en San Lucas. San Lucas 24:6 dice, acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se vuelve interesante porque el Señor Jesús les dijo lo que había de acontecer. Le dijo que era necesario que iba a padecer, dijo que era necesario que iba a morir y le dijo que iba a resucitar. Se esperaría que fueran a la tumba a recibirlo. Se esperaría. No quiero juzgarlas, digo, cualquiera se nos puede olvidar lo importante. Yo salgo de la casa y te dicen, oye, cuando vengas trae leche, y llegas a la casa sin leche. Hoy te dijeron, era importante, acaba de suceder, ¿no? Hoy no se te vaya a olvidar pasar por... Y si te olvida pasar por... El Señor Jesús avisó y les dijo, pero las eclipsó la muerte de Jesús. De alguna forma fue más llamativo, fue más impactante la muerte que la promesa o la esperanza de la resurrección. Entonces ellas iban a ver el sepulcro, ellas iban a interactuar con un Jesús muerto, no iban a interactuar con un Jesús que había resucitado. Y el ángel dice, acuérdense de... Y bueno, continúa la historia en el verso 7. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Y bueno, yo quiero resaltar esa expresión, esa frase. Jesús ha resucitado. Y debe ser una frase que modifique y que cambie el rumbo. Y si de alguna forma esa frase no ha modificado y cambiado el rumbo, es porque no la hemos entendido o no creemos en ella. Les decía, en 1914 surge una frase, la guerra ha terminado. Y es una frase que trae aliento, que trae esperanza y que modifica el rumbo de naciones enteras. Y que modifica el rumbo de las familias y que trae esperanza. Hoy, 2000 años después, debiera ser una frase, Jesús ha resucitado. Sin embargo, surge otra contratesis. No es cierto, robaron su cadáver. Es algo interesante.
Porque la misma historia arrojó dos versiones. Jesús ha resucitado, vayan y den aviso. Pero por otro lado dice, no resucitó, lo robaron. Dice la historia que dieron mucho dinero. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Con cuál versión nos vamos a quedar? ¿Con cuál versión se está quedando la gente? No es cierto. Hombre, eso es una historia, no, hombre, es algo, es un mito. Es mitología de los israelitas. Es mitología. ¿Con cuál historia te quedas? ¿Con cuál versión te quedas? Es que es con la verdad. Espérame, ¿verdad? La verdad es una cuestión de percepción. Nosotros creemos en esto. Jesús ha resucitado. El asunto es que si te quedas con la versión de que Jesús ha resucitado, te tienes que quedar con el significado y el concepto de la resurrección. Entonces significa que sus palabras son verdad. Si Cristo dijo que iba a morir y que iba a resucitar y efectivamente resucitó, viene todo un paquete de información. Porque entonces está vigente esa expresión: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. De tal manera que tenemos esperanza en la vida eterna. Y si tenemos esperanza en la vida eterna, pues esto pasa a un segundo plano. No es que no sea importante, es que va en su debida dimensión. Si creemos en la resurrección, creemos en las palabras de Jesús y expresiones como: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro, sino lo que he llamado amigos. Y entonces tenemos una relación con Dios sustentada en la amistad. Saben que a veces, yo digo con cuidado, pero a veces tenemos de alguna manera sobrevalorada la hermandad. A veces pensamos que la hermandad está por encima de la amistad, y no siempre es así. Los hermanos no los escoges. Los papás queremos que los hermanos se amen como nosotros amamos a los hijos. Entonces yo como papá quiero que mis hijos se amen entre ellos como yo los amo y que esté dispuesto a renunciar a todo. Pero lo cierto es que los hermanos son solamente hermanos. Los amigos sí los escoges. Y por los amigos te quitas la camisa, y por los amigos, hombre, llévate mi carro, pero el hermano. ¿Cuántas discusiones se hacen? ¿Quién se tomó mi refresco? Y sí, acabó el tamal. Por eso el Señor Jesús dice: espérame, no los he llamado siervos. A veces luego queremos ser siervos de Dios y servir a Dios. Espérame, si tienes una buena relación con Dios, no eres su siervo, eres su amigo. Y lo que haces lo haces por gusto. Si creemos en la resurrección, creemos en la palabra de Dios, creemos en sus enseñanzas y creemos que somos amigos. Y entonces nuestro compromiso va más allá. El siervo entra de 8 a 4 y se acabó. Y no me hables. No sé si tengan de esos gente que trabaja con ustedes, pero ahí está el empleado que sale a las 4 y a las 3:59 pagó el teléfono y no te va a contestar. Simplemente no te va a contestar, porque es un siervo. Pero si es tu amigo, te contesta el celular en la madrugada. Si es tu amigo, le hablas en la madrugada y le dices: oye, ¿sabes qué? Me quedé ponchado, vas. Y vas. Y el Señor Jesús dice: somos amigos. Mi compromiso va más allá que el de un siervo. Mi compromiso va más allá que el de un hermano. Si creo en la resurrección, creo en la amistad de Jesús. Si creo en la resurrección, expresiones como: no teman manada pequeña. No teman manada pequeña. Porque soy fuerte en la multitud, soy fuerte en un montón de gente. Y juntos vamos y nos enfrentamos. Pero cuando somos pocos, viene el desánimo. Expresiones del Señor Jesús: no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido darles el reino. Sí, porque angosto es el camino, porque cada vez somos menos, porque en medida que aumenta el compromiso, disminuyen los que se comprometen. Pero creo en su vida y creo en la resurrección, y me he quedado con esa versión que dice: Jesús resucitó. Sí, hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que se robaron su cadáver, pero me creo con la versión que dice que Jesús resucitó, porque es la versión correcta. Y al creer en eso, creo en todos los demás. También creo en esa: en el mundo tendréis aflicciones, porque las aflicciones son parte de la vida. Hay quien, en cuanto empiezan las dificultades, abandona este camino y abandona el camino de la cruz. No, en el mundo tendréis aflicciones, pero no dejes de confiar. Expresiones como: ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿7 suficientes? Todas las veces que sea necesario. Todas y cada una de las veces que sea necesario, vas a pasar por alto a los que te ofenden. Hagan esto en memoria de mí, el Señor Jesús les dijo. Reúnanse. Ahí en esas reuniones, en esas comidas, en esas cenas, es donde surge la amistad, es donde se da la amistad. Pero las personas nos quedamos a veces con la versión que más nos convence o en la que más nos conviene. No necesariamente que sea la correcta, No siempre te quedas con la versión correcta, te quedas con la versión que más te convenga.
te quedas con la versión que más se amolde. Es extraña, las personas de pronto somos así. Y no debiera ser. Quédate con la versión correcta, quédate con la versión que sea verdad. La Biblia dice, el Señor Jesús resucitó. Y sus discípulos, los cercanos a Él, se les olvidó. Como de pronto se nos puede olvidar a nosotros que el Señor Jesús ha resucitado. Y dice la Biblia que está a la diestra de Dios intercediendo, interviniendo por nosotros permanentemente. Dios no se ha olvidado de nosotros. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Es que no oigo su voz. Espérame, ya has escuchado su voz. Y aquí está su palabra presente. Pero surgen otras versiones. No, no es cierto. Sus discípulos robaron su cadáver. La palabra dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero surge otra versión antagónica que dice, no, no es cierto, fíjate cómo te has portado. La palabra dice, tú eres santo porque Dios es santo, y si la presencia de Dios está en ti, tú eres santo, tú eres apartado, tú eres señalado, tú eres diferenciado, Dios te ve diferente. Pero llega otra parte y te dice, no, no es cierto. Acuérdate los pensamientos que tienes, fíjate lo que has hecho, fíjate lo que vas a hacer. Y vienen a debilitarte. ¿Con cuál versión te quedas? Es totalmente una decisión tuya. Yo te invitaría, los invitaría a que nos quedáramos con esa expresión. Jesús ha resucitado de los muertos. Y en su resurrección, yo tengo resurrección. Y es una expresión viva, permanente, de tal manera que no la olvido. Ahora, el asunto es que también hay que vivir como Él. Una expresión que viene, y termino con esto, San Juan capítulo 12, verso 24, dice, de cierto les digo, enseñanzas del Señor Jesús, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Era necesario que Jesús muriera y que fructificara, como también es necesario que yo muera a mis propias pasiones, a mis propios deseos, a mis propios sueños, para que pueda vivir el proyecto de vida que Dios puede tener para nosotros. Un proyecto de vida sustentable, definitivo. Pero hay que creer en Él. Hace 2000 años surgieron dos versiones, una correcta y una incorrecta. Dice la Biblia, esta historia dice, se ha divulgado hasta el día de hoy. Y sí, 2000 años después sigue divulgándose. No, hombre, no es cierto. No es una Semana Santa, es una semana para irnos a pasear, es una semana para aprovechar, es una semana para vivir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen por ahí. O dices, Jesús resucitó. Me acuerdo de sus promesas y vivo una vida con la convicción de que Él ha resucitado. Vivo una vida santa, porque soy santo. No es que no me equivoque, regreso. No es que no me vaya a equivocar, pero es una vida diferenciada. Una vida que cree íntegramente en todas y cada una de sus palabras, en todas y cada una de sus enseñanzas, y somos fortalecidos en la resurrección de Jesús. Hay esperanza en la resurrección de Jesús. No hay miedo en la resurrección de Jesús. Hay paz en la resurrección de Jesús. Y continuamos así. Sí, Él resucitó. Algunos podrán creer que su cadáver fue robado, pero nosotros creemos en eso. Se nos deja.